Apreciados compañeros y compañeras, miembros de nuestro Comité Ejecutivo Nacional, compañeros miembros de la Junta Nacional de la CUT, presidentes y demás miembros de los comités ejecutivos de nuestras 32 subdirectivas, queridísimos compañeros Víctor Báez y Catherine Feingold, delegados de la CSI, apreciados compañeros Rafael Freire y Amanda Villatoro, delegados de la CSA, compañero Alberto Reyes, representante de la Federación Sindical Mundial, compañeras y compañeros representantes de las federaciones, sindicatos internacionales, FIS y el Capítulo Colombia, compañeras y compañeros delegados internacionales de nuestras centrales hermanas de Europa y América y de la cooperación internacional, compañero Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT, compañero Miguel Morantes, presidente de la CTC, compañero Nelson Alarcón, presidente de nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, ilustrísimos representantes de las organizaciones de pensionados de Colombia, compañeros de la Coordinadora de Organizaciones Sociales, compañeros de las plataformas aliadas a nuestro quehacer nacional e internacional, Sede Trabajo, Escuela Nacional Sindical, Centro de Solidaridad, CAJAR, FESCOL, CODES y otras que nos acompañan, compañeros de los partidos, movimientos y corrientes políticas alternativas, compañeros senadores y representantes a la Cámara que nos acompañan en este evento, compañeros directores y directoras de las cajas de compensación familiar que acompañaron el proceso de financiamiento del Congreso, invitados e invitadas especiales, compañeros y compañeras y compañeros jóvenes y mujeres trabajadoras. Sean todos y todas bienvenidas a nuestro 7º Congreso Nacional. No son muchas las oportunidades en que podemos reunirnos, aunque cada vez son más frecuentes, quienes aún con muchas diferencias y matices creemos en un mejor futuro para nuestra amada Colombia. Hoy es una de esas, ofrecida por la instalación de este Congreso Estatutario de la mayor central sindical del país. Congregarnos aquí es una magnífica oportunidad para que nuestra militancia sindical, en conjunto con nuestros invitados, aliados políticos y de diferentes sectores de la sociedad colombiana, se fortalezcan no solo en nuestro quehacer gremial como nos corresponde, sino en la comprensión del papel llamados a desempeñar en el debate de los problemas del país y de la política nacional e internacional. La presencia y la compañía de quienes hemos venido liderando la oposición y la movilización contra el gobierno de Duque, como son el Comando Nacional Unitario, la Coordinadora de Organizaciones Sociales, COS, los representantes estudiantiles ACRES y UNES, las organizaciones indígenas gestoras de las últimas batallas, quienes organizaron el refugio humanitario y la bancada parlamentaria de los partidos, movimientos y corrientes de izquierda, alternativos y democráticos, alientan las esperanzas para la construcción de un nuevo país. Consecuentes con esta posición de oposición a este gobierno, ningún funcionario gubernamental ha sido invitado a esta sesión de instalación. En contrario, estamos acá con algunos importantes trofeos. El primero, las portentosas movilizaciones de octubre y noviembre del año anterior, que podríamos decir fueron de bienvenida a Duque, teniendo como objetivos centrales recursos para las universidades públicas y en contra de la ley de financiamiento o reforma tributaria, que arrojaron 5.8 billones de pesos para la educación superior y derrotaron la pretensión de Duque y Carrasquilla de imponer IVA a la canasta familiar hasta ahora exenta de el más regresivo de los tributos. No son muchos los antecedentes en cuanto a cantidad, calidad, fogosidad movilizadora en que hemos estado coincidiendo en tan poco tiempo como lo fueron estas movilizaciones, pero además con una manifiesta simpatía de los colombianos. Esto no obsta para señalar que si bien fue un triunfo del movimiento estudiantil, que todos tenemos la obligación de cuidar se cumpla, en el caso de la reforma tributaria, esta logró el cometido gubernamental de horadar sin piedad alguna el bolsillo de los sectores medios y de bajos ingresos, al igual que favorecer las arcas cada vez más bollantes de las multinacionales, el gran capital y el sector financiero. El segundo trofeo, el ejercicio movilizador del presente año, con sus máximas expresiones en el 25 de abril y el 1 de mayo, centrados en la denuncia del Plan Nacional de Desarrollo
y la defensa de la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz entre los objetivos principales. El 25 de abril en 125 capitales, ciudades y poblaciones colombianas, cientos de miles de colombianos se movilizaron masiva y combativamente. No paramos la producción, pero sí alteramos buena parte de la actividad estatal y registramos índices de participación entre los más altos históricos. Este mismo registro se dio el 1 de mayo con la particularidad muy celebrada por los convocantes que no se repitieron los hechos lamentables registrados ya entrada la tarde en la Plaza de Bolívar el día 25. Hemos dejado claro y lo seguiremos haciendo que estos actos de violencia no corresponden a nuestro accionar, no nos fortalecen y en cambio al final le resultan prestando un flaco servicio al gobierno, a los medios de comunicación de la burguesía y a los sectores más retardatarios que no dudan en aprovechar estos actos no solo para invisibilizar las masas asistentes, sino para promover todo tipo de restricciones a la movilización social. Estamos acá todos los sectores, actores de estas movilizaciones. Nos merecemos el mejor de los reconocimientos. Creemos que estamos avanzando, compañeros. El tercero, las votaciones resultantes en el Congreso de la República sobre las objeciones presentadas por el presidente Duque a la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz, que representaron una estruendosa derrota para el gobierno, más significativa en la Cámara de Representantes, pero no por ello se invalida en la del Senado. El papel jugado por la bancada de oposición y las contradicciones surgidas en los partidos de la burguesía, acompañados por las movilizaciones, condujeron a estos resultados alentadores, por cierto, para nuestras causas y para el futuro de la paz. Felicitaciones a nuestros senadores y representantes a la Cámara que alentaron este debate en el Congreso. Aplaudamos a los que están aquí presentes, la gran mayoría de ellos, compañeros. Merecen especial mención por su importancia y significación las movilizaciones generadas alrededor de la minga indígena, étnica y popular, la cual logró un alto nivel de convergencia de las organizaciones indígenas, étnicas y campesinas, bloquearon importantes arterias viales, enfrentaron valerosamente, como siempre lo han hecho con gobiernos anteriores, la represión de Iván Duque, denunciaron el incumplimiento de los acuerdos anteriores y avanzaron en nuevos acuerdos hacia el futuro. La CUT Nacional, nuestras subdirectivas y sindicatos estuvimos acompañando tan importante movilización. Nuestro abrazo y felicitaciones, compañeros de la minga indígena. Igual aplauso, compañeros, para los gestores y ejecutores del refugio humanitario, proceso que logró colocar con mayor fuerza en el escenario nacional e internacional el tema de los asesinatos de los líderes sociales, la protección de los mismos, el derecho a la vida y la necesidad de la paz. Un aplauso para los compañeros del refugio. Todo lo anterior nos demuestra algo que hemos venido señalando. Hay dos asuntos que nos unen en la confrontación con el gobierno de Iván Duque y otro en la política internacional. Con Duque, su política económica y social y su accionar en contra de la consolidación de la paz y hacia afuera la caracterización del imperialismo norteamericano como el principal enemigo de los pueblos. Sobre estos asuntos me referiré en el resto de la intervención. En Colombia padecemos la peor crisis que ha vivido el país en estos últimos 30 años, producto de la aplicación por parte de todos los gobiernos de la era neoliberal que han ejecutado la política económica, de la apertura económica y libre comercio con César Gaviria hasta Iván Duque, pasando por Samper, Pastrana, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, bajo el ordenamiento de los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y hoy la Organización de Cooperación al Desarrollo Económico, todos bajo el control permanente de los Estados Unidos. La destrucción del aparato productivo nacional, industrial y agropecuario, junto a la eliminación de puestos de trabajo de los colombianos ha sido brutal. Todo en favor de las multinacionales y el gran capital financiero internacional, con el saqueo de los recursos naturales y las materias primas, la extracción de la riqueza a través del aumento permanente de la extorsiva deuda externa, aunado
compaginando con esto el permanente abaratamiento de la mano de obra a través de las reformas laborales, la cuarta de estas consumada en la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo en contravía absoluta a las exigencias reiteradas de la comunidad internacional sobre las reformas laborales progresistas que debe realizar el país. Este es el panorama desolador que enfrentamos hoy los trabajadores y el pueblo colombiano. El gobierno de Iván Duque continúa la aplicación de las políticas antinacionales y antilaborales. El Plan Nacional de Desarrollo es una síntesis de ello, coloca la economía en manos de las multinacionales con la actividad mineroenergética y la voracidad del gran capital financiero internacional. Introduce una reforma laboral y pensional que legaliza todo lo ilegal, salarios formales por debajo del salario mínimo legal, pago por horas y por jornal, piso de seguridad social que salta todas las reglas vigentes en esta materia, pensión por debajo del mínimo, promociona los BEPS como régimen pensional regresivo, elimina la compatibilidad entre pensión derecho y pensión de invalidez, todo en beneficio de los oprobiosos fondos privados de pensiones. El panorama para toda la nación es desolador. Los productores nacionales apabullados por las mercancías extranjeras, la inundación de capital extranjeros que absorben las principales fuentes de riqueza del país, normas cada vez más obsecuentes con el capital extranjero en detrimento del nacional. En fin, la creación de riqueza en el país está sometida a las necesidades foráneas y cercenan cualquier florecimiento de la producción nacional, con la consecuente afectación a la creación de empleos formales y con garantías mínimos. Ruina en el campo y la ciudad, miseria de millones de colombianos, jóvenes y mujeres golpeados por el desempleo, la informalidad y la precarización laboral y por toda clase de formas abusivas de contratación. Un sistema de salud que causa más muertos que la misma violencia, precio de los combustibles absolutamente de atraco. El libre mercado, los tratados de libre comercio, la privatización de los bienes del Estado, un déficit fiscal superior al 3%, balanza comercial negativa que ha llegado hasta los 15.000 millones de dólares, déficit de cuenta corriente para este año cercano al 3.9%, muy por encima del déficit financiable del 2.5%. Deuda externa que rebasó este año los 130.000 millones de dólares, cercana ya al 50% de nuestro Producto Interno Bruto, índice de desempleo superior al 10%, uno de los más altos de la región, informalidad superior al 60%, 80% de los colombianos devengando menos de 2 salarios mínimos y 44% menos del mínimo, son algunos indicadores que reflejan claramente la ruina nacional producto de esta política que nadie duda entre nosotros debemos parar si queremos sacar a nuestra patria del atraso, la pobreza y la depredación. El tema de la paz, como ya lo mencioné, constituye el otro asunto de profunda contradicción con el gobierno de Duque, su partido, el Centro Democrático, Uribe y los partidos que lo acompañan. Desde que se anunciaron los diálogos de La Habana, la CUT manifestó su complacencia y respaldo. Igual gesto expresó con la firma de los acuerdos, respaldó el sí en el referendo y ha reiterado la exigencia de cumplir los acuerdos. Firmar acuerdos para desmovilizar miles de guerrilleros de las FARC avanzando en la pacificación del país para luego incumplir los acuerdos y asesinar a los desmovilizados es una canallada. Hacemos un llamado a consolidar la paz, exigiendo el cumplimiento de los acuerdos entre el gobierno y las guerrillas de las FARC. A los trabajadores nos conviene que haya un clima favorable para realizar la lucha por nuestros derechos de manera civilizada y masiva. Por eso condenamos el asesinato de líderes sociales, de defensores de derechos humanos, sindicalistas y desmovilizados. A nombre de nada ni de nadie es permitido cegar la vida. Igual, esta conducta nos hace defender de los ataques e intentonas reformistas del gobierno Duque y de los sectores más retardatarios la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz. Esperamos que la Corte Constitucional sea consecuente con su anterior respaldo a la constitucionalidad de esta ley, esencial para el cumplimiento de los acuerdos y en los procesos de verdad, justicia y reparación. Propugnar por la solución política al conflicto armado vigente es también nuestra posición.
Los gestos de paz en medio del proceso entre el gobierno y el ELN deben ser de parte y parte y se imponen en este momento. Pasando al frente internacional, en relación con nuestro vecino país Venezuela, es imperativo reivindicar, tal y como lo ha hecho este Comité Ejecutivo Nacional de nuestra central, el principio del respeto a la autodeterminación de los pueblos. Corresponde al pueblo venezolano resolver sus asuntos internos sin ninguna intromisión foránea, por lo cual condenamos la intervención de los Estados Unidos, cualquier intento de agresión militar y rechazamos el papel servil del gobierno colombiano a través de Santos inicialmente y en cabeza de Duque en los últimos meses, conducta característica de la burguesía vendepatria que ha gobernado al país desde hace más de una centuria, de ponerse al servicio de las pretensiones norteamericanas. Nada mejor que la situación de Venezuela para entender con absoluta claridad los asuntos de índole planetario, los cuales son en últimas los que definen nuestros destinos, habida cuenta nuestra dependencia de los Estados Unidos. La puja que involucra hoy a esta superpotencia imperialista en decadencia, lo cual la hace más agresiva con Rusia y China y hasta con la misma Unión Europea, constituye una confrontación propia del fenómeno actual de superproducción capitalista, complementado con un alto grado de automatización propio de esta fase superior del capitalismo, que identificado como una guerra comercial, bien puede convertirse en un conflicto bélico de enormes proporciones. Es característico que en esta etapa el imperialismo y el capitalismo se vuelven más agresivos. Es una confrontación de todos contra todos, en la que de alguna manera el papel de resistencia frente al agresor lo juegan en este caso China y Rusia. Estas contradicciones hoy son claras, no solo dentro del imperio, entre el imperio y sus aliados y entre el imperio y sus contendores China y Rusia. En el caso de Estados Unidos viene de fracasos en Afganistán, Irak y Libia, desde donde salió sin nada. Derrotado en Siria, perdió a Crimea en Ucrania frente a Rusia, pérdidas generadas en la supremacía del dólar y pérdida de su patrio trasero América Latina, el cual está decidido a recuperar. En el caso de China, esta se le ha convertido en el más grande contendor como potencia industrial. Le compite ferozmente, al igual que a la Unión Europea, en arrendamiento de tierras fértiles. Es el principal colocador de dinero en América Latina y África, más que el Fondo Monetario Internacional. Es el primer productor de autos y elementos tecnológicos y a pesar de su disminución sigue teniendo los mejores índices de crecimiento frente a la economía mundial. Rusia, por su parte, no solo tiene el segundo poderío militar del planeta, especialmente nuclear, amplios escenarios de acuerdos comerciales e inversiones, sino que está decidido a posicionarse como potencia rival frente al imperialismo norteamericano. Es inocultable que China y Rusia avanzan fuertemente en su posicionamiento político del planeta. De otro lado, Europa no logra controlar sus dificultades internas, no solo en materia económica, grandes migraciones provenientes de Asia y África, desequilibrios económicos entre sus países miembros, sus contradicciones con Trump y la difícil situación generada por la salida de Inglaterra, producto del Brexit, debate y proceso que aún no culmina. Los presupuestos militares en este escenario actual no tienen antecedentes, superando el billón de dólares, la sumatoria total de estos cuatro actores en confrontación, de los cuales Estados Unidos compromete cerca de la mitad del total. Continentalmente, en medio de esta disputa, estamos acudiendo a una avanzada a fondo por parte de los Estados Unidos bajo diferentes estrategias por la recuperación de su patrio trasero, en el cual había perdido notable influencia en la última década y media por el alejamiento asumido por los que fueron denominados gobiernos alternativos. Los Kirchner fueron reemplazados por Macri en Argentina, hoy auxiliado por el Fondo Monetario en más de 50.000 millones de dólares. Dilma Rousseff por Temer y finalmente por Bolsonaro en Brasil, encarcelando de paso al contendor inderrotable Lula da Silva. La primera visita de Bolsonaro es a Trump con el fin de hacerle entrega como trofeo de su mayor competidor en el continente, con lo cual además
asesta el más duro golpe a UNASUR y a Mercosur y a los BRICS. Los procesos de Correa en Ecuador son rápidamente sepultados por su sucesor Lenín Moreno, quien se coloca también al lado de los intereses del imperialismo. Por el favor, acaba de recibir un empréstito de $6.000 millones también del Fondo Monetario Internacional. A todo lo anterior se suman los enviones constantes en contra de Evo Morales en Bolivia, Daniel Ortega en Nicaragua y los superreconocidos acontecimientos de nuestro vecino país, en donde se evidencia la agresión norteamericana empuja con China y Rusia, acompañada por la desvergonzada e irresponsable decisión de Duque y al anterior gobierno de colocar a nuestro país como punta de lanza para las pretensiones norteamericanas, entre otras reconociendo al espurio Juan Guaidó. Lo más preocupante en esta convulsionada situación planetaria es que en cualquier escenario de confrontación militar entre las superpotencias, en el contexto de guerra comercial o por la situación de Venezuela, Colombia lleva la de perder por su dependencia absoluta de los Estados Unidos. Es algo que los trabajadores no podemos descuidar en nuestros análisis. Merece especial atención por constituir un hecho en contravía de la estrategia norteamericana el ascenso de López Obrador a la presidencia de México a través de un frente de amplios sectores de la política y la sociedad americana, con lo cual logra derrotar a Peña Nieto, fiel representante de los intereses de la superpotencia. Recojamos las lecciones de este triunfo de López Obrador. Es deber de quienes estamos felizmente hoy reunidos en esta, la instalación de nuestro 7º Congreso, tomar atenta nota de la crítica situación económica y social del país. Desentrañemos los distintos elementos que operan en contra del desarrollo nacional y el bienestar de la inmensa mayoría de los colombianos. Señalemos con precisión quiénes son los culpables de tal situación, lo cual nos permitirá encontrar aliados y compañeros de viaje en la lucha por conformar el más amplio frente para defender la soberanía, la democracia y por la paz como aspectos necesarios para librar las inevitables luchas contra las políticas del gobierno de Duque. Por parte nuestra, como Central Unitaria de Trabajadores, asumimos como corresponde al movimiento sindical trazar las líneas gruesas del accionar de los trabajadores con el objetivo de oponerse a las políticas regresivas del actual gobierno. Que la lucha por los derechos laborales y sociales sea una constante en nuestro accionar, sin colocar esperanza alguna en las actuaciones de este. La CUT y sus afiliados contribuirán de manera decidida en la obtención de la soberanía y la democracia como elementos indispensables para construir una nación próspera, soberana y en paz. Declaro instalado nuestro 7º Congreso. Bienvenidos todos y todas y muchas gracias.